Hablaremos entonces acerca del destino curioso de la cabeza de algunos personajes célebres. Tenemos 2 o 3 casos, no muchos, pero divertidos. Si es que tiene algo de divertido, claro, porque no que es a su alguien le cabeza. corten la cabeza después de muerto. No se entera. Vamos a ver primero qué pasó con Oliver Cromwell, que murió en el año 1658, cuando todavía gobernaba sobre la Inglaterra. Bueno, 2 años, conocen a Cromwell, fue el que interrumpió la sucesión de la monarquía para instaurar una especie de república, y después vino la restauración con Carlos II, ¿no? Cuando 2 años después de ser enterrados, lo enterraron con todos los honores, es decir, él murió en ejercicio del poder. Lo enterraron ahí en la abadía de Westminster, su cuerpo fue embalsamado y enterrado, muy bien. Pero después, cuando cayó, cuando vino la restauración monárquica, lo desenterraron a Cromwell, y su cadáver fue arrastrado, vejado, hasta que lo colgaron para exponerlo. Ya eran, naturalmente, Carlos II estaba en el trono. Después de ser expuesto ahí durante algún tiempo, el cadáver de Cromwell fue decapitado y la cabeza fue empalada, disculpen ustedes, en un poste de 8 metros de altura que fue colocado justamente en el tejado de Westminster Hall en Londres. Parece que la cabeza de Cromwell permaneció 25 años en ese tejado, hasta 1685, año en que, según las crónicas, vino una tormenta de Padre y Señor nuestro que levantó las tejas e hizo volar algunas chapas de la abadía, y junto con ella voló la cabeza de Cromwell, vio cómo es el viento. Después terminó la tormenta, empezaron todos a buscar el marote a ver dónde estaba, y no lo encontraban por ningún lado. Vaya a saber, me habrá ido a parar. Finalmente se la dio por perdida. Dice, más, ya está. Así que es inútil que aquellos que visiten Londres empiecen a buscar en el piso para ver si aparece la cabeza de Cromwell. Pero años después se descubrió que había sido encontrada por un capitán de la guardia, pero que este hombre no había comunicado el hallazgo y se había quedado con ella. Y la escondió en la chimenea, la cabeza. ¿Para qué? Y para mostrarla a sus amistades. Cuando venía alguno a morfar, tipo sacaba la cabeza de... Mirá lo que tengo acá, dice, la cabeza de Cromwell. Bueno, fenómeno. Cuando el capitán estaba a punto de morir, le confesó a su hija que tenía la cabeza de Cromwell en la chimenea. Entonces todo lo que le dije antes es mentira, no la mostraba, la tenía escondida nomás. La muchacha, murió el capitán y se deshizo de la cabeza lo más rápido que pudo. Y vino a formar parte esa cabeza, después, de un museo de curiosidades que había por ahí, que andaba por los pueblos de Inglaterra mostrando cosas raras. Parece que después se tiene constancia de que en 1775 pertenecía a un actor, al actor británico Samuel Russell, que le había adquirido en una subasta por unas pocas monedas. Según cuentan, Russell llegó a ofrecer esta reliquia al colegio Sidney Sussex, en el que Cromwell había estudiado. Pero la institución rechazó el donativo. Mitad porque no querían quedar mal con el régimen monárquico, con la monarquía, ¿no? Y entonces no lo quisieron. Pero en sus últimos años de vida, el actor, Samuel Russell, estaba en bancarrota y sobrevivió gracias al dinero que recaudaba exponiendo la cabeza de Cromwell. La ponía en la ventana de su casa y la tenía tapada con un paño, y al que le pagaba 1 libra se la mostraba. Esto es lo que estamos hablando al principio. Bien, finalmente en 1787 Russell se deshizo de la cabeza y se la vendió a unos comerciantes que la expusieron en Londres. Estos comerciantes se fundieron, el local lo compró el doctor Wilkinson, un tipo que se llamaba así, ¿no? Y este hombre solía pasearse con la cabeza puesta en un palo, luciéndola como carta de presentación durante sus recepciones. Cada vez que hacía un bailongo o un asado, no dejaba de colocar la cabeza de Cromwell en un palo, en un lugar bien visible para alardear. Como el vendedor de pirulines. Algo así, imagínese. Muchos años después, ya en 1960, en nuestros días, Sí. un descendiente de Wilkinson tuvo la gentileza de devolver la gratarola al colegio Sidney Sussex.
y esta vez la dirección del colegio aceptó el ofrecimiento. Pero en lugar de ponerla en una vitrina, decidieron que la cabeza fuera enterrada discretamente en los jardines de aquella institución y por fin terminaron las travesías de aquel melón. En cuanto, el siguiente melón es el de Descartes. Sabemos que Descartes murió en Estocolmo en 1650, 5 meses después de haber sido convocado por la reina Cristina de Suecia. Incluso muchos decían que había algo raro en esa muerte, pero no es motivo de esta charla. Bueno, 2 años más tarde, su cuerpo fue exhumado a petición de sus amigos que querían que fuera enterrado en París. Ahí creo que fue donde descubrieron algunas cosas. Por ese motivo, el cuerpo de Descartes fue enviado a Francia, todo el cuerpo, menos el dedo índice, que según parece se lo había quedado el embajador de Francia en Suecia. Para disculparse por aquella sustracción, el embajador declaró que sentía una profunda admiración por el filósofo y que quiso quedarse con el mismo dedo con el que se habían escrito las famosas palabras cogito ergo sum. No se hubiera quedado con la lapicera, ¿no? Sí, claro. Durante el viaje a Francia, un capitán de la Guardia Sueca que vigilaba los restos de Descartes optó por reemplazar la cabeza del gran pensador, se la afanó y puso la cabeza de otro niato, que no sé cómo la habrá conseguido. Bueno, los amigos de Descartes recibieron entonces un cuerpo con otra cabeza, pero no se dieron cuenta, vio que después de muerto, muchos años muertos, las cabezas tienden a aparecerse. Y bueno, le rindieron al cadáver todos los honores y discursos para el caso. Y se supo después que el verdadero cráneo de Descartes pasó de coleccionista en coleccionista hasta que cayó en manos del zoólogo Georges Cuvier, un consultor científico del emperador Napoleón. Cuvier permitió al doctor Lavater, que era uno de los fundadores de la frenología, hemos hablado, aquella ciencia que te examinaba la forma de la cabeza y decía qué clase de talentos tenía, ¿no? Bueno, Lavater dijo, después de indagar el cráneo, que por los contornos de su cabeza, Descartes poseía buenas facultades. Un visionario este hombre. Claro, después de muerto. Claro. Y que eso explicaba, según las palabras de Lavater, tan regular administración de su interior aplicada me refiero al interior de la cabeza, ¿no? Aplicada al álgebra, a la geometría, a las matemáticas y a la óptica. Sin embargo, Lavater concluía que Descartes no era tan gran pensador como se creía. Entonces, estallaron las dudas acerca de si aquel era ciertamente el cráneo de Descartes. Bueno, nunca se supo. Napoleón, entusiasmado con el tema, pidió ser estudiado en vida por un equipo de frenólogos. Y estos frenólogos osaron decirle a Napoleón que sus virtudes no eran tan sobresalientes como él mismo creía. Y Napoleón escuchó atento y con tono imperial declaró que la frenología no debía tener cabida entre la sociedad científica francesa, en lo que acertó realmente, pero por otras razones. Último caso, y quizá el menos divertido. Sir Walter Raleigh, que es amigo de la casa, que anduvo buscando el dorado en Sudamérica y que anduvo en las costas de Virginia y que trajo el tabaco que ahora lleva el nombre de Virginia, en homenaje también a la reina Isabel de Inglaterra. Bueno, fue decapitado en 1618 por orden del rey Jacobo I, ¿no? Su esposa, Bess, enterró el cuerpo, pero se quedó con la cabeza. La hizo embalsamar y la tuvo consigo durante el resto de su vida. Eligió quedarse con la cabeza. Parece que la guardaba en una bolsa, la guardaba. Y este detalle es extraordinario. Parece que la guardaba en una bolsa. Claro. Eventualmente, cuando recibía visitas de renombre, ubicaba la cabeza decorada en una repisa. Decorada quiere decir con guarnición de papel picado. Una flor, una guirnalda. Una corona, señor, algo así. Tras la muerte de la esposa de Raleigh, su hijo se encargó de guardar la cabeza de su padre y finalmente se decidió a enterrarla, me refiero a la cabeza, en 1666. Y estas son las 3 historias de cabezas andariegas que tuvimos hoy. La de Cromwell, la de Descartes y la de Raleigh, aquel que trajo el tabaco, ¿no? Y
convendría dedicar esta charla a todos los desmemoriados que pierden su cabeza, su pertenencia, se olvidan de todo, aquellos a quienes sus madres les dicen, ay, no te olvidas la cabeza porque la tenés pegada, por ejemplo, ¿no? Y hemos ido a buscar discos que ilustraran estas cosas que hemos contado. Discos de cabeza. Discos sobre decapitados, personas que se olvidan la cabeza o cosas por el estilo. Hay más historias de estas. Bueno, no importa. Y fuimos a la discoteca. Sí. Y hablamos con el discotecario. Se asustó. Ya cuando empezamos la primera historia y dijimos que el cadáver de Cromwell había sido decapitado, ya el tipo se asustó y desde abajo de un armario me dijo que las historias de decapitados no le gustaban porque después a la noche se soñaba. Me dijo, yo después a la noche me sueño. Y bueno, Me está sueño, bien, pero ¿le ¿qué? Sí, así, esas palabras usó. Bueno, pero... Me soñé que, porque al psicólogo se le dice, anoche me soñé. Y bueno, si usted era el personaje de su sueño, sí, usted se No, sueña. no, me soñé que... ¿Usted cómo dice cuando...? No, soñé. ¿O cómo dice la gente o los chicos? Ay, anoche me soñé que volaba. No dicen anoche soñé que volaba. Usan un reflexivo. Hasta los 14 años se usa el reflexivo. ¿Sí? Me soñé. No sé. O es una cosa mía. Me parece ¿no? que es suya. Yo digo soñé Yo y digo nunca me escuché soñé. ¿Qué te soñaste anoche? Es usted, ¿eh? Soy yo. Entonces, efectivamente yo tomo por general lo que es absolutamente individual e incluso un poco patológico. Claro. O sea, como hacen todos. Exactamente. Escúcheme, ¿y qué Lo le cual dio? lo hace El normal. discotecario me que le dio por una cabeza rápidamente. No, estuvo más astuto, no quiso, dice, mire, Porque no le voy lo a dar conozco, porque pues. por superstición no le voy a dar ningún tango, ninguna canción que nombre a las cabezas, pues si no le tendría que dar por una cabeza. Claro. ¿Y qué le dio? ¿Cualquier otra cosa Y o me algo? dio, no, pensó en la abadía Donde voló la lluvia. donde la lluvia voló los tejados. Ah, Y sí. me dio un balsecito muy lindo, que le gusta mucho a mi tía Elcira, a la que también se lo dedicamos, y que se llama Caserón de Texas. Vals que seguramente, no me cabe ninguna duda, fue compuesto para recordar aquella tormenta en la abadía de Westminster, donde no solo volaron chapas y tejas, sino también el marote del pobre Oliverio Pero no, Cromwell. señor, si mencionan al barrio de Belgrano... No importa, otra cosa. pero bueno. Barrio Belgrano... ¿Qué? ¿Qué? Es una metáfora. Es una metáfora de la abadía. Pero ¿y cómo usted llega a construir esa metáfora? ¿En qué barrio está el solar de la abadía? Barrio de Belgrano, Caserón de Texas, dice. La primera frase es la que se oye y la segunda es la aclaración de lo que usted debe oír. Barrio de Belgrano, y el cantor dice, Caserón de Texas. ¿Y dónde dice esa instrucción? Bueno, realmente No, no después sé. dice cosas totalmente distintas, pero ¿para qué? ¿Para qué? Para disimular, evidentemente. Bien, escucharemos una versión extraordinaria de este balsecito Caserón de Texas, que es la de Libertad Lamarque, con la orquesta de su marido, Malerba, ¿no? Una orquesta suena distinto a cómo se canta ahora esto, pero interesante de oír. Así que oigamos esto, dale.